Hola, buenas, ha pasado mucho tiempo, pero prometo llevar esta historia hasta el final. Si quieres ver más de este contenido, comenta y dale a me gusta, de esa forma tendré más motivación para publicar toda la historia. Sin más, sigamos con el capítulo 3.003. Emboscada. Presioné rápidamente el botón de escaneo de mi explorador. Me informó rápidamente de un nivel de potencia de 306 acercándose a mi posición, rápido. Sin dudarlo más, volé hacia las copas de los árboles con mi bola de ataque a cuestas. Mientras me escondía, miré hacia abajo intentando vislumbrar a la criatura que se dirigía hacia mí. No tardé mucho en que una criatura verde de 6 patas irrumpiera en un árbol, astillándolo en el proceso. Su piel era lisa y el lomo estaba cubierto de escamas que se extendían hasta la cola. Tenía 4 ojos y 2 cuernos o colmillos puntiagudos que sobresalían de las comisuras de la boca. Era más delgado de lo que esperaba, pero aún así estaba cubierto de músculos. También era bastante grande, de unos 3 metros de altura, sin mencionar su longitud desde la cabeza hasta la cola. Además, tenía unas alas enormes pegadas a los costados. Al parecer, además de ser una criatura pesada y musculosa con colmillos, también tenía alas escamosas. Por suerte para mí, una de las alas estaba anormalmente doblada hacia adelante y parecía una lesión reciente. Miró a su alrededor un momento antes de levantar la vista y encontrarme, o mejor dicho, mi bola de ataque, ya que era mucho más difícil de ocultar. Considerando su mirada de odio, no cabía duda de que la bola de ataque era la razón por la que había venido. Abrió la boca antes de soltar un rugido. No fue tan grave como pensé al principio, pero no por ello dejó de ser intimidante. No pude evitar tragar saliva. Mis manos empezaron a temblar un poco, pero no era solo miedo, también sentía emoción y agradecimiento. No me di cuenta, pero inconscientemente aflojé el agarre del cañón de mi brazo y se me resbaló de las manos sudorosas. Presa del pánico, volví a intentar cogerlo a toda prisa, pero lo alejé aún más, exponiéndome a la criatura que estaba abajo. Apenas medio segundo de vacilación hizo imposible recuperarlo, pues la criatura saltó, giró el cuerpo en el aire y golpeó el cañón del brazo con la cola en 1000 pedazos. Solo podía mirar los pedazos que caían. Un pequeño error y un momento de descuido me harían la vida mucho más difícil. No era nada catastrófico, pero la pérdida se sentiría al menos al principio, antes de que mi fuerza volviera obsoletas las armas. Aunque lo pensé así, no lo sentí como una pérdida. De hecho, me sentí un poco aliviado, como si me hubiera librado de algo molesto. Un bufido de la criatura me devolvió la mente al presente. Me estaba quedando alucinado frente a mi oponente. Vamos, Charlotte, no te desanimes. Miré a la criatura, no en sentido figurado sino físico ya que estaba volando, y me di cuenta de que simplemente me miraba con enojo. Sin su otra ala, no tenía posibilidad de alcanzarme en el aire. Así que, aunque tenía miedo, no pude contenerme más. La curiosidad me invadió al saber que era la oportunidad perfecta para ver cuánto daño causaría una ráfaga de ki a otro ser vivo. ¿Quedaría lisiado al instante o siquiera le haría un rasguño? Ciertamente, uno tan fuerte como este podría al menos resistir mis ataques de principiante. Acerqué la palma de la mano hacia él antes de repetir los pasos que aprendí hoy. Una bola de ki se formó rápidamente frente a mis manos, antes de volverse más violenta a medida que le inyectaba más energía, hasta el punto de que la cantidad de ki se volvía difícil de controlar. La criatura pareció sorprenderse por la luz brillante que se formó frente a mi palma y se volvió cautelosa mientras su atención se dirigía hacia mí. Apunté a la criatura que me fulminaba con la mirada antes de disparar la ráfaga de ki. Esta vez no dejé de suministrarle ki, ya que no quería disparar una esfera de ki. Quería una onda de ki, mi propio Kamehameha, así que le impulsé más energía a medida que la llenaba con la intención de enviar el ataque por los aires. Sin embargo, a diferencia de una onda de ki, simplemente disparé esferas de ki consecutivamente. Al ver que no lograba crear una onda de energía, detuve al instante la técnica de drenaje. Aún así, 4 esferas surcaron el aire a la velocidad de una pelota de béisbol. La primera era claramente diferente de las demás, ya que era más grande y lenta. Como no redirigí mi puntería, la primera esfera de ki fue alcanzada por mis otras esferas justo cuando estaba a punto de tocar el suelo. La criatura había esquivado el ataque tras verla dispararse. 2 explosiones se desencadenaron casi simultáneamente y simultáneamente hicieron que las 2 esferas siguientes explotaran inofensivamente en el aire. Las explosiones cerca del suelo hicieron volar pedazos de tierra por el impacto. La criatura se cubrió con su ala ilesa para protegerse, pero aparte de ensuciarse un poco, este ataque solo la volvió más cautelosa.
Me di cuenta de que debería haberme escondido y haber dejado que se concentrara en la bola de ataque antes de lanzarle una bola brillante. La criatura nos miró burlonamente a mí y a mi bola de ataque un segundo antes de salir disparada. ¿Eh? Pregunté con inteligencia al ver a la criatura retirarse entre la espesura. Floté un rato, aturdido, antes de decidir seguirla desde arriba mientras activaba el escaneo rápido de mi explorador. Aunque el ataque me agotó un poco, sabía que no podría alcanzarme en el aire, y preferiría saber dónde vivía para poder evitarlo en un futuro cercano. Ordené a la bola de ataque que volara hacia la entrada de mi cueva mientras perseguía a la criatura. Era rápida para su tamaño y corría con destreza por la jungla. Sinceramente, con su tamaño y su aparente capacidad de vuelo, no tenía por qué correr con tanta destreza en la jungla. Sin embargo, parecía que sus patas le ayudaban a mantener el equilibrio en casi cualquier superficie, mientras que las alas estaban plegadas cerca de su cuerpo, casi desapareciendo, aunque una sobresalía porque estaba rota. Si no hubiera visto sus alas antes y si el ala no estuviera rota, habría pensado que era un poco gruesa. Parecía haberse dado cuenta de que lo seguía cuando empezó a buscarme entre las copas de los árboles, pero me escondí lo mejor que pude. Ya lo había seguido durante bastante tiempo. Aunque temí no poder engañarlo, ya que no se movió durante un buen rato mientras observaba a su alrededor. De repente, como para despejar mis dudas, echó a correr un par de metros antes de desaparecer por un hueco en el suelo que, de otro modo, habría pasado desapercibido. Observé la ubicación de la abertura y vi que estaba justo en el camino que había tomado la bola de ataque al volar hacia mi cueva. Quise seguirla hasta el suelo y atacarla con otro ataque de ki, pero no podría escapar volando tan fácilmente, y si me alcanzara, sería fácil que me pisoteara o me golpeara hasta la muerte. Vendré por ti pronto, decidí mientras volaba. Había marcado su ubicación en mi explorador, decidido a atacarlo cuando fuera más fuerte, pero ahora debía regresar. No era lo suficientemente fuerte para enfrentarlo de frente y el cielo ya se había oscurecido. Me encontraba a varios kilómetros de mi cueva y no me gustaban mis posibilidades en la oscuridad contra lo que me esperaba para comer. Me dirigí a mi nuevo hogar por aire. Volar era bastante eficiente energéticamente, considerando todo. Probablemente podría volar todo el día incluso con mis escasas reservas de ki, y lo haría simplemente por el placer de volar. Honestamente, simplemente pasar días volando sonaba bastante increíble, pero tengo que hacerme más fuerte si quiero sobrevivir en este planeta y, por extensión, en este universo loco. Aunque estaba oscuro, la visión nocturna de mi explorador me permitió ver bien el terreno, aunque debo decir que mi visión de Saiyajin tampoco era tan mala. De repente, 150 aparecieron en mi explorador, dirigiéndose rápidamente hacia mí por detrás. Me di la vuelta rápidamente y empecé a volar aún más alto, intentando usar las ramas de los árboles como cobertura. Sin embargo, por mucho que busqué, no pude encontrar a la criatura que se dirigía hacia mí. Seguía acercándose, pero sus movimientos eran cada vez más lentos. Como disminuía su velocidad a medida que se acercaba a mí, obviamente quería acercarse sigilosamente y no tenía intención de dejarlo. Volé más alto y justo cuando estaba a punto de abrirme paso entre los árboles, vi a varias criaturas voladoras peleando bajo la noche estrellada. Mi explorador me dijo que no quería meterme con ellas y que prefería arriesgarme con lo que me siguiera. Me bajé nuevamente bajo la cubierta de los árboles y me volví a concentrar en el nivel de poder que todavía se dirigía hacia mí. Aumenté aún más la velocidad mientras me dirigía a casa. Me esforzaba un poco, pero sentí que mi vuelo se volvía más eficiente a medida que me esforzaba. Con mi velocidad aumentada, la criatura también aceleró. Parece que no quiere soltarme. De vez en cuando, miraba hacia atrás mientras avanzaba a toda velocidad por la oscura jungla. Alguna planta y hongo brillaban de todos los colores en la oscuridad, así que la jungla no estaba completamente oscura, y si no me hubiera asustado un combate mortal con una criatura 1,5 veces más fuerte que yo, habría disfrutado de la vista. Tras un rato de vuelo de regreso, mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad, así que al volver la vista atrás en busca de la criatura que me seguía, logré ver una figura oscura que entraba en mi visión periférica. El único problema era que venía desde arriba, no desde el suelo, como esperaba. Sin tiempo para reaccionar, sentí su cuerpo chocar contra el mío, estrellándome de frente contra unas ramas y el tronco de un árbol gigante. Sentí sus garras desgarrar mi armadura corporal, pero afortunadamente no pudieron perforarla. Me presionaba contra el árbol mientras se apoyaba en una rama. Sentí su aliento cuando sus dientes me rozaron el cuello.
Antes de que pudiera hundirme los dientes, giré el torso lo más que pude hacia la criatura mientras le lanzaba un puñetazo. Parecía haber perdido el equilibrio cuando comenzó a caer hacia el suelo, arrastrando una o dos ramas consigo antes de que su figura comenzara a deslizarse por el aire hacia la jungla oscura nuevamente. Sin pensarlo, preso del pánico, disparé una ráfaga de ki hacia donde planeaba. Pude distinguir su figura. Tenía 4 patas y entre ellas había una fina membrana que le permitía planear. Era bastante musculoso y medía unos 1,8 metros de largo. No tenía intención de luchar contra él mientras pudiera emboscarme, así que me dirigí a mi cueva, que ahora estaba a solo unos minutos de mi posición actual. No me olvidé de dejar que el explorador siguiera escaneando los alrededores, para saber si la criatura estaba tratando de tenderme una emboscada en algún lugar bajo la cubierta de los árboles. De repente, otro rugido atravesó la silenciosa noche, seguido poco después por otro diferente. No pareció asustar a mi emboscador, que se colocó entre mi cueva y yo. Consideré mis opciones, pero no había mucho que pudiera hacer. Sabía que tenía mejor vista que yo. Además, era más rápido. Me di cuenta de que no podía esconderme hasta que se fuera. Sería mejor matarlo ahora, ya que podría buscarme por la zona y descubrir mi olor en la cueva. Mi bola de ataque no era lo suficientemente grande como para cubrir toda la entrada de la cueva, así que no tendría la tranquilidad de estar a salvo. Podría dormir dentro de la esfera de ataque, pero me parecía un poco cobarde hacerlo y me daba vergüenza siquiera considerarlo una opción viable. Quizás era el Saiyajin que había en mí quien hablaba, pero quería matar a la criatura que se atrevió a emboscarme. Aunque era más rápido que yo, probablemente también más fuerte, sentí que podía herirlo gravemente con un ataque de ki. Mientras pensaba en cómo, ya había localizado a la criatura con mi explorador. Aunque no mostraba su altura, sí me mostró su distancia. No se movía en absoluto y parecía decidida a esperarme. La zona estaba desprovista de criaturas más fuertes, así que debería estar a salvo por ahora. Solo necesitaba deshacerme de él. Bajé sigilosamente, cubriéndome con los arbustos, antes de rodear al emboscador. Me aseguré de flotar ligeramente por encima del suelo para no hacer ruido al correr. Supuse que parecía experto cazando enemigos voladores, así que podría tener más dificultades para encontrarme en el suelo, aunque lo dudaba mucho, ya que incluso las aves terrestres eran capaces de encontrar presas en el suelo. Solo esperaba que se diera cuenta de que era una criatura puramente aérea. No se movió del lugar incluso después de que me posicioné detrás de él, pero no podía descartar la posibilidad de que estuviera siguiendo mi movimiento. Observé lentamente los árboles y, de no ser por mi explorador, no habría visto su figura. Estaba acechando en una rama gruesa en lo alto de los árboles. En la oscuridad, parecía solo parte de la rama, pero ahora que lo había descubierto, no le daría tiempo a reposicionarse. Volé silenciosamente desde justo debajo de la rama, usándola como escondite para acercarme. Podría haber predicho mi llegada, ya que antes me dirigía directamente a mi cueva, pero ahora parecía inquietarse al no encontrar rastro de mí. A una docena de metros de distancia, volé al otro lado del árbol tan silenciosamente como pude antes de posarme en una rama diagonalmente por encima, a solo unos metros. Mi corazón latía aceleradamente mientras me acercaba sigilosamente. Pero al ver que había presentido algo al despertarse, me dio un vuelco el corazón. Por suerte, miró hacia abajo. Solo me había llevado un par de minutos revertir la situación por completo, así que no me esperaba ya detrás. Creé una bola de ki y la llené de ki tan rápido como pude. Retiré la mano y se la lancé como si fuera una pelota de béisbol. Noté que volaba por el aire más rápido que antes. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por la explosión provocada por mi ráfaga de ki. Tras quedar cegado momentáneamente por la explosión, vi una figura que salía del humo. Se dirigía hacia el suelo con la copa del árbol destrozada. Recuperó la compostura un instante antes de extender las ramas de nuevo para intentar alejarse planeando. Sin intención de esconderme más, me lancé por los aires a toda velocidad, directo hacia él. Entrecerré los ojos mientras volaba entre las astillas que salían volando. Un segundo después, mis puños extendidos se estrellaron contra su espalda y, como un paraguas roto, su cuerpo se dobló hacia atrás. Lo empujé lo más rápido que pude antes de esquivarlo justo al llegar al suelo. Con un golpe, se estrelló con fuerza contra el suelo. Sabía que aún no estaba muerto, pues el explorador aún mostraba su poder. Retiré el brazo antes de formar otra bola de ki. La arrojé rápidamente a la nube de polvo. La criatura ya estaba de pie, pero esquivó con demasiada lentitud.
Fue arrojado con los escombros y parecía estar algo desorientado. No es de extrañar que estuviera desorientado con los 2 ataques de ki que aguantó. No dejé que se recuperara mientras me acercaba. Dejé de pensar y dejé que mis instintos se apoderaran de mí. No desperdicié ningún pensamiento en aprovechar el entorno, en preparar otra emboscada o en quedarme atrás para seguir disparando mis ráfagas de ki. Me abalancé sobre él y le di un puñetazo en la cara. A diferencia de mi esfera de energía, sentí que mi ki potenciaba mis movimientos, dándoles poder a cada uno. Sentí que mis puñetazos se volvían más fuertes y mis patadas más impactantes mientras me retorcía contra mi emboscador. Distraído momentáneamente por la sensación, me atacó de un golpe que casi me arranca el cuello. En combate cuerpo a cuerpo, parecía bastante lento. Concluí rápidamente que sus extremidades, unidas por una fina membrana, lo frenaban. Esta vez, conscientemente puse más ki en mi puño, le di otro golpe después de esquivar otro golpe. Su garra voló sobre mi cabeza sin hacerme daño mientras aprovechaba mi pequeño tamaño para pasar por debajo. Mi cuerpo se transformó con suavidad en un uppercut de salto, hundiendo el puño profundamente en su estómago. A pesar de su tamaño, salió despedido varios metros por los aires mientras escupía salvia. Aproveché el breve aturdimiento que mi ataque me brindó para crear otra bola de ki antes de dispararle directamente. Disfruté del calor de la explosión, mucho más débil que las anteriores, mientras respiraba hondo. Aún no estaba acostumbrado a los ataques de ki, así que cada movimiento me estaba minando gravemente las reservas y la resistencia. Si quería poder lanzar ataques de ki todo el día, tendría que ser más eficiente. Lo añadí discretamente a mi lista de tareas. La criatura cayó al suelo. La observé un momento, notando con desgana su poder desvaneciéndose, indicando su fin. Tenía un rostro feo, y no sería extraño para algo sacado directamente de una película de ciencia ficción o terror. Me pregunto qué sabor tendría asado a la barbacoa. Antes de que pudiera llevarme el cadáver para un refrigerio de medianoche, mi explorador detectó varios niveles de poder más que se dirigían hacia mí. Al verlos tan cerca, supuse que eran una manada. Uf. ¿Qué pasa con todos esos alienígenas que me tienen en la mira? Poco a poco, me estaba frustrando. Mi resistencia se agotaba rápidamente, y no podría hacer mucho contra una docena de criaturas con niveles de poder similares al mío. Sin dudarlo más, abandoné el cadáver y me dirigí a mi cueva. Aunque no me trajo suerte las veces anteriores, volví a volar alto usando las copas de los árboles para cubrirme. Me pregunto si usar el suelo como refugio sería mejor, ya que todas las criaturas parecen notar todo lo que se esconde en los árboles. Bueno, quizás fue porque todas las criaturas que encontré hasta ahora eran del tipo aéreo. Sería lógico pensar que estarían más acostumbradas a luchar contra otras criaturas voladoras. Por suerte, puedo aprovechar al máximo el escaneo rápido del explorador. Si bien el escaneo rápido no me brinda todos los niveles de potencia del mundo, sí me permite rastrear cualquier nivel de potencia en una distancia de 1 kilómetro. Si fuera un modelo más nuevo, probablemente tendría mayor alcance, pero una advertencia de kilometraje sobre cualquier nivel de potencia cercano ya era más de lo que podía pedir. Se volvería inútil cuanto más altos sean los niveles de potencia, ya que podrían cubrir la distancia rápidamente, pero ahora valía la pena. Mis reflexiones se interrumpieron cuando mi explorador empezó a pitar indicando un nivel de potencia que se acercaba rápidamente a 533. Antes de que pudiera reaccionar, oí algo atravesar la copa del árbol por el que volaba. Antes de que la ráfaga de viento me alcanzara, sentí algo envolviéndome como una prensa de hierro. Al instante siguiente, sentí que mi cuerpo era arrastrado hacia arriba. La velocidad me impedía levantar la cabeza. La garra, ahora reconocí, me apretaba y sentí que moría. Sentí que mis músculos crujían bajo la presión. La presión aumentó al cambiar repentinamente la dirección a la que me arrastraban. Solo percibí vagamente un rugido seguido de un chillido, pero eso no estaba en mi mente en ese momento. Sentí un dolor inmenso en el mundo y la sangre me subía a la cabeza. Sentía que iba a estallar en cualquier momento, porque toda la sangre estaba concentrada en ella. Pasó otro instante y se oyeron dos crujidos claros mientras mis brazos se partían como ramitas. Habría gritado, pero la presión en mi torso me dificultaba incluso respirar. El gigante volador parecía haberse dado cuenta de que me estaba matando y comenzó a aflojar su control, pero el daño ya estaba hecho. Me estaba mareando y mi cabeza cayó hacia atrás sin fuerza en el cuello para mantenerla en su lugar. El cansancio y el dolor me golpeaban con fuerza. Me di cuenta de que me habían dejado caer sobre tierra blanda.
Vi sombras más pequeñas acercándose antes de sentir varios cortes por todo el cuerpo. Este es el fin. ¿Me dieron otra oportunidad solo para morir al día siguiente? Justo cuando estaba a punto de maldecir mi mala suerte, algo más llenó mi visión. Aunque parecía tan pequeño comparado con las sombras que me cortaban el cuerpo, eclipsaba por completo cualquier otra cosa, como un faro en la oscuridad. No sé qué fue, pero todo lo demás parece perder importancia ante su gloria. El agotamiento y el dolor fueron menos que una nota secundaria, reemplazados por la gloria del orbe brillante y la ira creciente. Una rabia tan primaria e intensa que me invadió la mente mientras sentía mi corazón latir con una intensidad sin precedentes, como si quisiera salirme del pecho. Mi corazón volvió a llenarme de fuerza y aún más. Puro poder fluía por mis venas y con él la rabia se extendía desde mi mente hasta mi cuerpo, una rabia que ordenaba a mi cuerpo actuar en consecuencia. Sentí que mi cuerpo se elevaba, apartando las sombras que impedían la visión del orbe brillante en el cielo. No pude contenerme más y rugí. Un rugido que anunciaba mi presencia al mundo, un rugido que invitaba a cualquiera a desafiarme. Me desperté aturdido, con el cuerpo dolorido. Sentía todo el cuerpo dolorido y maltratado. Un músculo se contraía de vez en cuando, y tenía los peores calambres que he experimentado. No podía levantarme con facilidad, así que rodé boca abajo antes de incorporarme en el suelo con pilotes a mi lado. Me senté un momento sin pensar en nada más que en adaptarme al dolor que sentía. Me llevó un rato recordar lo de anoche. No pude evitar reírme. Así que así se sentía convertirse en un Ozaru. La verdad es que olvidé la transformación, así que no revisé si había lunas orbitando el planeta. Un descuido garrafal, admití. Me toqué la oreja izquierda, pero me quedé paralizado en el aire al darme cuenta de que faltaba el explorador. ¿Lo perdí al transformarme? Quizás se destruyó cuando ese estúpido pájaro alienígena me recogió para dárselo a sus polluelos. Tendré que usar el de repuesto en mi bola de ataque. En general, no era tan bueno como el otro, ya que era un modelo más antiguo, pero sus funciones eran las mismas, solo un poco peores. Solo podía detectar ki hasta un nivel de poder de 5000, pero una vez que Bulma lo tuviera en sus manos, podría aumentar su rango máximo de detección. Me levanté lentamente y me tambaleé hacia atrás antes de caer de nuevo de culo. El estómago me rugía. Necesitaba comer algo después de anoche. La batalla anterior y mi transformación sin duda me pasaron factura. Me levanté de nuevo y miré a mi alrededor. Abrí los ojos de par en par al notar que la forma del suelo aplastado de la selva era notablemente humanoide. A lo lejos, vi que faltaba un buen trozo de selva, árboles arrancados de raíz y algunas zonas estaban parcialmente quemadas. Me acaricié la cola mientras recordaba el poder que sentí llenándome antes de quedarme en blanco. Un poder que me elevó a la cima de la cadena alimenticia de todo un planeta. No pude evitar sentirme mareado. Me llenó de orgullo saber de un poder que sabía que podía dominar. A pesar del dolor y el agotamiento, una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras disfrutaba de la vista. Una sonrisa que poco a poco se convirtió en un ceño fruncido. No sabía dónde estaba ni en qué estado se encontraba mi bola de ataque. Espero no haberla destruido. No me sorprendería si lo hiciera. Solo espero que el pájaro me haya llevado lo suficientemente lejos, ya que un Ozaru no era realmente conocido por su pensamiento lógico y previsor y la pelota de ataque probablemente era demasiado pateable. Crucé los dedos con la esperanza de que eso contrarrestara mi mala suerte. Sería terrible si no pudiera irme de este planeta. No quería depender de algún viajero extraterrestre que podría o no venir y, ¿quién puede decir que alguien estuviera siquiera dispuesto a ayudar a un completo extraño y, además, un Saiyan? Solo podía suspirar y esperar que siguiera intacto. No volé, pues caminar sería más eficiente energéticamente y ya estaba agotado. Por suerte, la transformación había curado mis brazos rotos. De lo contrario, seguiría tendido en el suelo. ¿Y ahora a dónde debo ir? Miré a mi alrededor y decidí seguir el camino de la destrucción. Sorprendentemente, los Ozarus no eran muy sutiles, ¿eh? ¿Quién lo diría? Atravesé el hoyo que hice con mi cuerpo y me di cuenta con tristeza que podría llevarme un tiempo hasta llegar a mi cueva. Me llevó un rato encontrar el camino de vuelta a la zona donde me transformé en un Ozaru. No pude evitar sonreír con sorna al ver el árbol gigante y el antiguo nido medio quemado. La destrucción que sin duda vino con un golpe casual. Miré un poco a mi alrededor antes de ver un cadáver destrozado. El cadáver de un gigante, una criatura parecida a los dinosaurios que vivieron en la Tierra, o mejor dicho, que viven en la Tierra ahora mismo, supongo.
Tenía las patas retorcidas y las garras rotas. En cuanto a la parte superior del cuerpo, no pude reconocerla bien. La parte superior estaba a medio camino dentro de una huella. En otras palabras, no era más que papilla. Ja, no sé qué me pasó, pero solo pensarlo me hacía gracia. Un depredador, que me consideraba presa fácil, me trajo de vuelta con sus polluelos, solo para ser pisoteada y aplastada como un insecto. Además, las partes que aún se puedan rescatar serán mi comida. ¡Ay, me encanta esta sensación! Aunque aún no la domino, este poder es mío. Capítulo 4. 004. Ladrón. Mi risa se apagó y fruncí el ceño. Estoy parado en medio de la nada, varado en un planeta alienígena con mi nave espacial posiblemente destruida y un entorno hostil, pero aquí estoy, feliz con las circunstancias. Riendo como un loco. El estrés debe estar afectándome, pensé mientras encendía una pequeña fogata. La habría encendido con mi cañón de brazo, pero considerando que está hecha pedazos, mi ki serviría perfectamente. Levanté una esfera de ki, dejándola tocar las hojas secas y su calor creó un pequeño fuego, que luego alimenté con otras hojas secas. Quería disparar un pequeño rayo de ki, similar al rayo de la muerte de Freezer, y presentía que podría hacerlo, pero no tenía el control necesario para disparar un rayo de la muerte con menor intensidad, así que solo encendería un pequeño fuego en lugar de abrir un agujero en el suelo. Me llevaría un tiempo dominarlo, pero por ahora, simplemente me agacharía con mi esfera en la mano para encender el fuego. Cociné los cadáveres de un polluelo con el cuello doblado hasta la espalda. También asé las partes rescatables de la madre. No era como si fuera a sacar fuerzas de su cadáver, pero me pareció apropiado. No, fue satisfactorio hacerlo, ya que fueron las primeras víctimas de mi transformación en Ozaru. La idea me paralizó por un segundo y solo pude soltar una risa amarga después. El clima dentro de la prisión ya me había cambiado. En mi vida pasada, sabía que quien saliera de la prisión sería diferente a quien entrara. Aunque nunca salí con vida, aún así me cambió y no pude evitar sonreír con tristeza. A pesar de mi aparente fracaso en sobrevivir, todavía me consideraba un sobreviviente y no tenía ninguna duda de que también me habría adaptado a esa jungla hostil con bastante rapidez, al menos más rápido que la mayoría de la gente. Pero un día no bastaba para que un hombre cambiara la idea de que su comida era solo para nutrirse, a la de sentirse satisfecho de que la comida que comía provenía de sus antiguas víctimas de violencia y deleitarse con la idea de consumir sus cadáveres. El cuerpo influía en la mente tanto como la mente influía en el cuerpo. Mis padres Saiyajin parecían dóciles incluso con alguna cacería ocasional y un comportamiento algo brutal. Las cacerías eran solo una forma de conseguir comida y quizás desahogarse, pero no lo disfrutarían tanto como yo ahora. Pensé mientras mordía la carne humeante, masticando solo 2 veces antes de tragar. Quizás se debía a que nunca experimentaron la transformación de Ozaru. Al pertenecer a la clase obrera, no habían participado en la batalla final contra los Tsufuru, el inusual evento en el que los habitantes Saiyajin de Vegeta disfrutaban de la luna llena. No podían controlarse como Ozarus, lo que los convertía a ellos y a los otros trabajadores en una carga más que un activo, por lo que fueron llevados a la clandestinidad, negándoles la oportunidad de causar problemas innecesarios. No conocerían la sensación que la transformación produce en un Saiyajin. Cerré los ojos al recordar la sensación de la transformación. El poder absoluto fluía por mis venas, brotando de mi corazón y llegando a cada parte de mi cuerpo. El poder me produjo una euforía extrema, acompañada de una furia primitiva que ansiaba ser liberada. Al recordarla, me sentí inquieto. Solo quería levantarme, encontrar a la criatura más cercana y aplastarle la cabeza. Probablemente fue bueno que Kakaroto no recordara haberse transformado. Quizás no sería un niño tan inocente después. Dicho esto, no me importaba que me estuviera acostumbrando a mi herencia Saiyajin. Los guerreros Z no tendrían ningún problema si fuera despiadado, siempre y cuando fuera contra el enemigo. Lo único que no aceptaría era no tener control sobre la transformación. Aunque fue agradable experimentar semejante poder, no me serviría de nada si no pudiera controlarlo. No convertirme en una bestia sin mente ya era razón suficiente para dominar esta forma. Además, probablemente sirva como puerta de entrada al estado Ikari y al Super Saiyan 4. Hablando de eso, definitivamente conservaré mi cola aunque el elenco la haya abandonado. También espero que la luna aparezca aquí con bastante frecuencia. Si aparece cada pocos años, nunca dominaré la transformación Ozaru en este planeta.
Después de haber saciado mi hambre con los polluelos y los restos de la madre ave, me senté con las piernas cruzadas y traté de meditar para apagar las brasas aún ardientes de la rabia. Tengo bastante experiencia con la meditación, aunque esta vez, en lugar de concentrarme en la respiración, usé mi ki para concentrarme. Fue mucho más difícil que como humano, ya que sentía una inquietud mental inusual. Hice todo lo posible por guiar mi ki a cada parte de mi cuerpo, una por una, y luego a todas a la vez. Simplemente me divertí creativamente y, al abrir los ojos, noté que mi control sobre mi ki se volvió más natural. El aumento de control puede ser insignificante, pero aún así era notable y con la conciencia de mejorar, un sentimiento de orgullo floreció en mi corazón Saiyan. Suspiré, pues sabía que no podría controlar mis emociones por completo, así que dejé de esforzarme tanto. No es necesariamente malo ser un poco orgulloso, ¿verdad? Solo tenía que asegurarme de que no creciera hasta el tamaño de Vegeta. Aunque la sesión de meditación fue corta, fue reveladora, por decirlo menos. El uso del ki parecía actuar como un músculo. Cuanto más lo usaba, más aumentaban mis reservas, pero lo más importante era que aumentaba la conexión mente-ki y, por lo tanto, mi control sobre él. Otra opción más rápida sería aumentar mi capacidad física para aumentar mi ki, pero mi control de ki no se beneficiaría mucho, al menos no al disparar ataques de ki. Aunque supongo que el uso de mi cuerpo en conjunto con mi ki mejoraría. Tendré que sopesar mis opciones. Si quisiera ráfagas de ki más fuertes, tendría que practicarlas y meditar. Si quisiera golpear con más fuerza y aumentar mis reservas de ki, tendría que entrenar mi cuerpo. Aún así, mis conocimientos solo concernían a mi propio ki, todavía no sé cómo voy a sentir el ki de otros y por extensión teletransportarme hacia ellos. No sé por dónde empezar a recrear esa habilidad de teletransportación. Por otro lado, solo he usado ki 2 días. Quizás algún día incluso se me ocurra la teletransportación por mi cuenta. Aún así, probablemente sería mejor si espero hasta tener contacto con el Rey Kai y dejar que él me enseñe. Después de descontinuar mis pensamientos sobre técnicas que quería aprender y crear, volé y miré a mi alrededor, tratando de encontrar el lugar del cual fui arrebatado por la madre pájaro. No tardé mucho en encontrar la zona destruida por la caída de la madre entre los árboles. Desde allí, supe a dónde dirigirme y llegué en tan solo unos minutos. Mi corazón empezó a latir con fuerza al mirar el espacio vacío donde debería estar flotando mi bola de ataque. No pude verlo, pero sentí una vena hincharse en mi sien. ¿Dónde coño está mi nave espacial? Busqué un rastro, pero parecía haber desaparecido. Me ponía frenético al pensar en la posibilidad de estar atrapado en este planeta de bajo nivel. Un rugido me distrajo un segundo antes de volver a concentrarme en mi problema. Justo cuando empecé a pensar en mi bola de ataque, de alguna manera lo conecté con la criatura de 6 patas con el ala rota. ¿Volvió para vengarse? ¿Pero por qué me arrebató mi bola de ataque? Quizás no pudo destruirla y simplemente la robó por despecho. La idea se me metió en la cabeza y no pude evitar darle vueltas. Solo había pasado un día, así que encontrar la dirección general de la guarida de la criatura no fue difícil. Volé y aceleré, en sentido figurado, por supuesto, y atravesé la jungla a toda velocidad. Unas decenas de minutos después, me topé con una profunda trinchera de varios metros de longitud, salpicada de sangre por todas partes. Me agaché al ver algo brillante. Lo recogí y reconocí que era una escama. ¿Acaso la criatura había sido atacada por algo más? Pero, si es así, ¿dónde está mi bola de ataque? Mi meditación fue interrumpida por un graznido. Miré hacia arriba y vi a las aves parecidas a cuervos que conocí por primera vez en este planeta. Levantaban un ala como si señalaran algo. Todas apuntaban hacia la misma dirección, la selva. ¿Me estaban diciendo a dónde fue el atacante con mi nave espacial? Al observar más de cerca, el camino de destrucción, con los arbustos y árboles destrozados en esa dirección, era extrañamente circular, sin duda causado por mi bola de ataque. ¿Cómo es que no me di cuenta de eso? Quizás fue porque toda esta sección de la selva era un desastre, y era evidente que había ocurrido una lucha allí recientemente. Solo después de que me lo señalaran se hizo evidente, como esas imágenes ilusorias que ocultan una imagen secreta. Una vez que lo señalaban, uno no podía dejar de verlo. No lo dudé más y simplemente asentí con la cabeza a los pájaros antes de dirigirme en la dirección que señalaban. Volé por la jungla, siguiendo el camino de la destrucción. El desastre que causó quien tomó mi bola de ataque no fue tan grave como mi destrucción como Ozaru, obviamente, pero me demostró que no le importaban los árboles y que manejaba mi bola de ataque con la menor precaución.
En algún momento, noté que la destrucción disminuía, así que fui más cauteloso. No tardé mucho en encontrarme con un claro con árboles quemados que rodeaban la zona. Me senté en una rama oculta a la vista en la copa de un árbol mientras podía observar el área. En medio del claro había suministros esparcidos, sin organización aparente. Había un pequeño charco de sangre junto a un asiento improvisado. Detrás de los suministros había los restos de lo que solo podía ser una nave espacial. ¿Alguien se había estrellado en este planeta? Miré a mi alrededor hasta que vi mi bola de ataque flotando sobre una luz circular en medio de otros dispositivos técnicos cuyo propósito desconocía. Sinceramente, parecía solo un montaje para una sesión de fotos. Sin embargo, por donde quiera que mirara, no encontraba al ladrón. Antes no estaba nervioso, pero podía sentir que mi corazón empezaba a bombear más exageradamente de nuevo. Me había pasado lo mismo cuando aún era estudiante. Siempre estaba tranquilo los días previos a cualquier cosa que tuviera que hacer. Apenas minutos antes del evento, mi nerviosismo se apoderó de mí con fuerza. Sé que era simplemente la reacción al estrés lo que desencadenaba una respuesta de lucha o huida, que en la actualidad era más una desventaja que una ayuda, pero no era como si pudiera desactivarla, incluso conociendo los tecnicismos. Mis pataditas nerviosas se acentuaron aún más en prisión, ya que allí temía atentados de asesinato a diario. Ahora me estaba poniendo igual de nervioso, pero con más entusiasmo. Era como una reacción de lucha, aunque los pensamientos de huida se desvanecieron de mi mente en cuanto aparecieron. Tenía los puños apretados, las piernas tensas, y me sentía anticipando la aparición de mi enemigo. Respiraba más rápido y hondo, como si intentara abastecerme de oxígeno de sobra. Estaba medio agachado, listo para abalanzarme sobre el ladrón. Sabía para qué se preparaba mi cuerpo. Podía observar e interpretar su reacción igual que como humano, quizás incluso más ahora como Saiyajin. Pero, así como nunca había podido evitar actuar según algunos impulsos emocionales, sabía que no podría dejar de atacar a quien pensaba que ir tras lo que era mío era una buena idea. Darme cuenta de que inevitablemente terminaría en una pelea solo me emocionó más y me hizo estar más preparado para la batalla, lo que a su vez me hizo esforzarme más por contener mis emociones. Algo que pudiera llevar mi bola de ataque a través de la jungla mientras luchaba contra cualquier criatura con la que se cruzara el ladrón era ciertamente más fuerte que yo. En cuanto terminé de pensarlo, supe que me había equivocado al pensar en ese pequeño detalle. Menos de un segundo después, mi corazón empezó a latirme con más fuerza que antes. Apreté los puños con más fuerza aún, y supe que una sonrisa feroz se dibujaba en mi rostro. Sentía que perdía el control ante la posibilidad de una pelea. No era diferente a la noche anterior, cuando me estaba convirtiendo en un Ozaru, pero mucho más placentero al ser consciente de cada sensación. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que me impacienté, pero ahora solo tenía ganas de gritarle al ladrón que saliera a jugar. Como si respondiera a mis plegarias, el gruñido de un cerdo se escuchó desde el otro lado del claro. Por un momento, me quedé perplejo al ver la cara de un cerdo en un cuerpo humanoide erguido. El ladrón llevaba una camiseta morada sin mangas y vaqueros con un cinturón con un pequeño botón. Sorprendentemente, el cerdo erguido tenía la piel gris como la de un rinoceronte, aunque algunas zonas de su cuerpo estaban manchadas de sangre, especialmente el lado izquierdo. Probablemente porque le faltaba casi todo el brazo izquierdo, ya que parecía una herida reciente. Observé a la criatura con aspecto de orco acercarse a su asiento improvisado para sentarse. Inesperadamente, sacó lo que creo que era una cerveza de la caja de provisiones antes de bebérsela de un trago. Soltó un suspiro de satisfacción antes de levantarse de nuevo y mirar una pantalla que sacó de su bolsillo. Con un gesto de la cabeza, la guardó en su bolsillo. Caminó hacia mi bola de ataque, para ser precisos, hacia una pantalla junto a lo que parecía una lámpara apagada. El orco presionó algunos botones para encender la lámpara, pero en lugar de luz normal, un campo láser en forma de cuadrícula iluminó la puerta, ahora iluminada, de mi bola de ataque. Pasaron unos segundos hasta que el supuesto escáner se detuvo y mostró su resultado, lo que pareció disgustar al orco, quien arrojó la cerveza al suelo. La botella se rompió en el suelo y desperdició la cerveza. ¡Ay! Ahora no solo estoy emocionado, sino que también me estoy enojando. Hacía tiempo que no disfrutaba de una cerveza y ver a alguien desperdiciarla me sacaba de quicio. Fue un milagro que pudiera contenerme a pesar de que mi cuerpo estaba en plena forma. La razón principal fue que presentía que algo aún mejor ocurriría si esperaba un poco. Era solo una sensación, nada basado en la lógica, pero decidí seguirla, así que permanecí inmóvil.
¿Fue mala idea seguir la sensación de un cuerpo que no entendía cómo me influía mentalmente? Quizás. Otra razón por la que no me lancé fue que podría haber más de su especie por la jungla. Además, el orco parecía más fuerte que yo, no mucho, pero aún más fuerte. Más de su especie sería bastante problemático. Quizás debería atacarlo ahora mismo después de todo, por eso pensé que podría pasar algo mejor si esperaba. Porque cuantos más oponentes más fuertes, mejor. Bien. Una vez, haré caso a mi instinto y veré qué problemas me traerá. Utilicé todas las técnicas de meditación que aprendí en el pasado para calmarme y no desperdiciar tanta energía estando tenso todo el tiempo y, sorprendentemente, mi cuerpo no estuvo en desacuerdo. Después de arruinar su cerveza, el cerdo de pie se acercó a mi bola de ataque e intentó sentir las costuras de la puerta que resaltaba el dispositivo de escaneo, pero obviamente no podría captarlas. La bola de ataque era perfectamente redonda y sin costuras. Sinceramente, parecía completamente nueva si se ignoraban las manchas de sangre y barro. El orco dejó escapar un bufido frustrado antes de agarrar otra botella de cerveza. Bueno, podría ser algo más que cerveza, pero mirando la cara fea y matona de este orco, no podría ser otra cosa, ¿verdad? Aunque me dijera que es agua potable nunca lo creería. La tensión de mis piernas disminuyó y mis puños se aflojaron ligeramente al relajarme aún más. No me moví del sitio y permanecí agachado en una rama alta, en la copa del árbol, fuera de la vista. Esperaba una oportunidad para atacar, pero hasta entonces usaría a este ladrón para profundizar en mi estudio del ki. El cerdo no parecía tener intención de deambular por ahí todo el día, ya que reordenó las herramientas alrededor de mi bola de ataque. Podría usarlo para intentar detectar su fuerza vital. Poder detectar el ki sin duda sería más útil que depender de un explorador que podría romperse en cualquier momento. Así que ahí estaba yo, sentado en una rama, acechando a un cerdo como un bicho raro. Casi pude sentir su fuerza al verlo por primera vez, pero si cerraba los ojos, esta sensación se desvanecía. Era evidente que me basaba en mis ojos para estimar su fuerza, encontrando pistas en la facilidad de sus movimientos y el temblor casi imperceptible del suelo a cada paso. Las señales que me dio el cerdo de 2 metros me permitieron compararlo con las criaturas que encontré la noche anterior, pero nada más. Si cerraba los ojos o no lo veía, esta sensación se desvanecía. Estaba tan perdido en mi observación y en mi intento de sentir su ki, que me desperté sobresaltado en el momento en que el cerdo saltó sorprendido mientras sacaba en pánico la pantalla de su bolsillo. Entonces corrió a sacar algo de una caja que parecía un rifle y que no desentonaría en un juego de Halo. El cerdo señaló hacia la jungla mientras revisaba su pantalla de vez en cuando. Al igual que me sobresaltó el repentino movimiento del cerdo, la repentina sensación de la criatura acercándose también me sobresaltó. Fue como un sexto sentido, pues sabía exactamente de dónde venía la criatura desconocida, a pesar de no oírla ni verla. Al volver a centrarme en el cerdo, noté que también podía sentir su ki. Sorprendentemente, ahora era fácil, casi natural, sentirlo. Fue como si se hubiera activado un interruptor que iluminaba el entorno. Como pequeñas luciérnagas en la oscuridad, noté las fuerzas vitales a mi alrededor. Algunas eran más brillantes que otras, así que supe que la criatura que se acercaba era ligeramente más fuerte que el cerdo, pero el rifle sería un cambio radical. No pasó mucho tiempo antes de que la criatura de 6 patas del día anterior irrumpiera a través de la espesura como una bestia enfurecida. Comparado con el día anterior, parecía destrozado, con múltiples heridas por todo el cuerpo y una pata faltante. Atacó al cerdo mientras este cubría su cuerpo con el ala destrozada por el rápido fuego que recibió. Los disparos del rifle perforaron fácilmente el ala y penetraron la carne de la criatura. El cerdo retrocedió lentamente y justo antes de que la criatura de 5 patas lo alcanzara, saltó hacia un lado para evitarlo, pero parecía que el oponente de 5 patas se anticipó ya que se detuvo y giró hacia un lado al mismo tiempo. La criatura de 6 patas golpeó al cerdo que volaba con su cola justo en... ¡Oye! Esa es mi bola de ataque. No aguantaba más la espera, ya que todos los participantes ya se habían reunido. Menos mal, todavía tengo que saldar mis cuentas con la criatura de 5 patas, y se me había acabado la paciencia. Mis piernas se habían vuelto a tensar hacía tiempo. Con todas mis fuerzas, salté hacia el cerdo desde mi posición agachada. Me impulsé por los aires al oír la rama astillarse a mis espaldas. El cerdo no me vio venir hasta que mi puño ya le aplastaba el hocico. Al mismo tiempo, le arranqué el rifle de las manos mientras salía volando hacia las pilas de cajas.
Me giré rápidamente y le lancé el rifle a la criatura de 6 patas, que pareció sorprendida por mi repentina aparición. Instintivamente, golpeó el rifle volador con la cola, lo que me dio tiempo suficiente para cargar mi ataque. Extendí el brazo al mismo tiempo que lanzaba mi ataque. A diferencia de antes, no fue una esfera lo que lancé, sino una onda de energía. Desafortunadamente, el ataque no fue lo suficientemente fuerte como para enviar a volar a la pesada criatura, pero considerando el grito de dolor y el parche de piel quemado, era obvio que mi ataque hizo mucho daño. Por ahora ignoré a la criatura quejumbrosa mientras me concentraba en el cerdo que estaba arrodillado en el suelo mientras sostenía su hocico con una mano. Combinado con sus gemidos bajos, la cara arrugada y la sangre que se filtraba a través de las yemas de sus dedos, estaba claro que el cerdo ladrón estaba sufriendo. La vista no me hizo dudar ni un segundo mientras pisaba el suelo para lanzarme hacia el cerdo arrodillado. Pareció notar mi llegada al abrir un ojo para mirarme. Soltó el hocico para atacarme. Lo esquivé a duras penas y le hundí el puño en el estómago. Sin embargo, colocó una pata detrás, impidiendo que saliera volando mientras sus patas se hundían en el suelo. Inmediatamente bajó el brazo, apuntando a mi cabeza. Levanté el brazo apresuradamente para bloquearlo. Con toda la fuerza, apenas bloqueé el ataque, que me hizo caer de rodillas. Tan concentrado en bloquear su golpe, que no vi la patada frontal hasta que fue demasiado tarde. Mi cuerpo era ligero, así que no me extrañaba que saliera disparado por los aires a una velocidad alarmante. Me obligué a mirar hacia atrás y vi un árbol acercándose rápidamente. Justo antes de que mi cara tocara el árbol, me detuve. Menos mal que puedo volar. Pensé mientras me giraba hacia el campo de batalla. Los dos volvían a luchar, pero era evidente que se contenían, temiendo otro ataque sorpresa mío. Aunque son más fuertes, deben tener cuidado con un ataque sorpresa del otro grupo y de mí. Además, ambos están heridos, lo que los convierte en presas perfectas. Sin esperar una oportunidad, me lancé de lleno a la batalla. Mi ki fluyó por mi cuerpo, potenciándolo al máximo. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba sobre la criatura de 5 patas con las manos entrelazadas. Ataqué con fuerza, apuntando a su cabeza. Desafortunadamente, no fui lo suficientemente rápido como para que no pudiera reaccionar. Ya había recibido un golpe con la cola. Los dos ataques se neutralizaron por completo. Sin embargo, la criatura aprovechó la agilidad de su cola para lanzar otro ataque de inmediato. Sin defensa, volví a salir despedido, pero esta vez controlé mejor mi cuerpo, lo que me permitió observarlos a ambos mientras aminoraba el paso. Ignoré la costilla arqueada mientras esperaba otra oportunidad. El cerdo había aprovechado el momento de distracción para clavar sus colmillos en el cuello de la criatura gigante, pero un pisotón lo alejó rápidamente. El cerdo alejó a la criatura de sus suministros, sin duda asustado de que rompiera su equipo. Mientras forcejeaban, ya me había preparado para el siguiente ataque. Estaba a apenas 10 metros de distancia, ligeramente por encima de ellos, cuando lancé mi ataque. Imitando el ataque de energía de Vegeta, comencé a lanzarles esferas de energía, sin importarme el entorno. Como mucho, serían las provisiones del cerdo las que sufrirían. Vieron venir mis ataques, pero no reaccionaron con la suficiente rapidez. Así que empecé a disparar, intentando enterrarlos en innumerables explosiones. Las explosiones individuales no eran gran cosa, pero sumadas, levantaron una polvareda tan grande que sus cuerpos apenas se veían. El suelo se estremecía por completo con las explosiones y creo que le he cogido cariño a la rapidez con la que disparan las ráfagas de energía. Te llena de una sensación de superioridad al arrasar con todo lo que te rodea. Con razón Vegeta y el resto del equipo seguían usándolas aunque nunca les funcionaba. Me detuve al no poder verlos, para tomar un respiro. Fue increíblemente agotador, pero fue una buena manera de desahogarme. La nube de polvo tardó un rato en asentarse, aunque no estaba prestando atención al punto al que había disparado hacía un momento. Normalmente, el oponente ignoraba el ataque o lanzaba un ataque sorpresa tras usar el polvo como cobertura. Como no eran lo suficientemente fuertes como para ignorar mis ataques, probablemente esperaban que bajara la guardia. Me tomó un momento, pero después de que no pasara nada, miré a mi alrededor y solo vi 2 cuerpos humeantes. No se movieron en absoluto y simplemente aguantaron los ataques. Espera, ¿eso significa que el ataque de volea funcionó? Oh, se están moviendo. Me acerqué a ellos y vi su aspecto rudo, como si acabaran de salir de un incendio o de una explosión. La criatura de 3 patas estaba desdichada.
Tenía quemaduras por todo el cuerpo y sangraba profusamente. Luchó por incorporarse bajo su enorme peso. Me acerqué a su cabeza y lo miré a los ojos, mientras me miraba con ira, desesperación y miedo. Aunque no podía leer su mente, podía adivinar lo que sus ojos intentaban transmitirme. Obviamente, no podía tenerle piedad, ya que sería demasiado problemático cuidar de un lisiado. Extendí mi brazo, apuntando con un dedo a su cabeza antes de disparar un rayo de ki o más bien un láser que rápidamente penetró en sus ojos, entrando en su cabeza antes de que el rayo saliera de la cabeza por el otro lado, penetrando el suelo. Mis acciones parecieron inquietar a alguien, pues sus esfuerzos por escaparse aumentaron. El cerdo no estaba en mucho mejor estado que la criatura ahora muerta. Le faltaba una pierna y el único brazo que le quedaba estaba doblado por varias partes. Si no fuera una escena tan morbosa, habría sido bastante gracioso verlo alejarse arrastrándose como un caracol mientras me miraba constantemente con pánico. A medida que me acercaba a él, sus esfuerzos aumentaron una vez más antes de darle la vuelta y sujetarlo contra el suelo con mi pie, mientras todavía estaba preparado para que lanzara un ataque desesperado. En cambio, simplemente me dijo algo, aunque no tenía ni idea de qué intentaba decir. Pareció darse cuenta del problema de comunicación mientras forcejeaba para presionar el botón de su cinturón, que se puso verde por un segundo. Por favor, no me mates. Supuse que repitió. Puedo darte créditos. ¿Créditos? ¿Para qué los necesito? Le pregunté mientras examinaba el botón que sin duda era una especie de traductor. Conocía el idioma universal desde que lo aprendí en la cápsula, y recordaba otros idiomas del universo de Dragon Ball. Los namekianos tenían su propio idioma, por no hablar de los dioses. Así que tendría sentido que existieran otros idiomas. Sin embargo, si tal traductor existiera, ¿por qué estaban desesperados por tener un namekiano tradujera sus deseos en ese arco? Si no quieres créditos. Conozco el mercado negro. Puedo conseguirte lo que quieras. No dije nada mientras le disparaba un rayo con el dedo a través del cerebro. No confiaría en él después de mutilarlo, y pronto se daría cuenta de que mi bola de ataque era una nave de un solo hombre. No quiero que envíe una señal de socorro y llame a sus amigos. Aunque para cuando lleguen, ya los habría superado. Además, desde luego no quería cuidarlo. Me quité el traductor del cinturón y lo ajusté al mío. Además, el cerdo tenía algunas quemaduras y su carne ya desprendía un olor tentador, lo que aumentó mi hambre. Después de saciarme con carne exótica y filete de cerdo, revisé las provisiones del cerdo. Por desgracia, no había mucho que encontrar. Unos cuantos rifles, mucha comida y algunos dispositivos técnicos sin manual, lo que me resultó difícil. Tampoco me llamó la atención nada, y no podía cargar mucho con mi bola de ataque. Los rifles también eran una basura. Podían herir a la antigua criatura de 6 patas, pero las heridas no eran lo suficientemente graves como para ser letales. Además, mis ataques de ki ya tenían más fuerza. Bola de ataque, S-0365, abre. En cuanto hablé, la puerta de mi bola de ataque se abrió. No tenía nada que ver con mi voz, solo se necesitaba su designación para abrir la puerta. Claro, el cerdo no podría abrir la puerta, ya que no parecía conocer el lenguaje universal. También estaba el control remoto dentro de la bola de ataque que parecía una calculadora con la que uno podía controlar la bola de ataque, algo que no olvidé por completo. Salté dentro y cerré la puerta. Poco después, me quedé dormido. No había forma de que volviera a la cueva ahora que oscurecía de nuevo, ni siquiera de quedarme afuera, pues el olor seguramente atraería a algunos depredadores de la selva. La bola de ataque era prácticamente el lugar más seguro de este planeta, por eso inicialmente no quería dormir dentro de ella. Al despertar a la mañana siguiente, salí de mi esfera de ataque y vi que los restos de mi comida habían desaparecido. Incluso como Saiyan, no pude acabar con la criatura de 3 metros de altura y 6 patas. Su carne era demasiado nutritiva. Como era de esperar, las cajas seguían intactas. Claro, estaban volcadas, pero la comida dentro estaba intacta. Probablemente, sobre todo porque las criaturas que vinieron a hurgar no sabían cómo abrirlas. En cualquier caso, más para mí. Después de ponerme mi explorador de repuesto, llevé 2 cajas de comida. Tomé otras 2 cajas de comida y una de cerveza para llevar conmigo mientras ordenaba a la bola de ataque que me siguiera. No cometería el mismo error 2 veces y le ordenaría a ciegas que fuera a mi cueva otra vez. ¿Y si volviera a golpear a otro pájaro? Tendría que sufrir otro ataque sorpresa. De cualquier manera, estaba bastante satisfecho con mi botín.
Maté a 2 oponentes formidables, comí bien e incluso conseguí comida para los siguientes 2 o 3 días, aunque dudaba que la comida espacial tuviera buen sabor. Vi a algunas de estas aves parecidas a cuervos observándome mientras llevaba mi botín por la selva. De repente, una de ellas voló hacia mí. Tenía ojos rojos sangre, a diferencia de los ojos negros de su bandada. Se cernía sobre mí mientras abría el pico. «Ven a buscarme», habló. Después de terminar su mensaje, voló con su bandada, y yo solo pude mirarlos fijamente mientras desaparecían entre la espesura. Mi estómago me sacó de mi aturdimiento. Solo pude encogerme de hombros, pues encontrar a alguien no sería cosa de un minuto. Mejor volvía a mi cueva y comía algo antes de decidir si debía escuchar a algún pájaro cualquiera. Capítulo 5.005. Topos 403. Finalmente superé el nivel de poder de 400. Cuando me recuperé de las heridas causadas por ese pájaro gigante, apenas había superado el nivel 300. Menos mal que la criatura de 6 patas y el cerdo estaban heridos. De lo contrario, la pelea no habría sido fácil, incluso con mi ventaja de poder usar ki. Aunque se usó mucho en la serie, disfruté viendo mi fuerza como niveles de poder. El aumento de poder en la sensación ya era adictivo, pero la evidencia numérica le dio un toque emocionante. En las últimas 2 semanas, he aprovechado la abundancia de poderosos alienígenas, o mejor dicho, los habitantes de este planeta, para aumentar mi fuerza. He estado luchando casi todos los días, salvo 1 o 2 días de descanso. Saldría y atacaría a cualquier criatura que fuera apenas más fuerte que yo y la desafiaría a una pelea a muerte. Sorprendentemente, la mayoría de las criaturas se resistían a entrar en combate mortal si su enemigo parecía tan fuerte como ellas. Preferían huir y salir ilesas antes que luchar. Por supuesto, arriesgaban su vida en cuanto tenían crías que proteger. Otra cosa que aprendí sobre estos animales fue algo bastante inesperado. Podían percibir el ki. No era como si pudieran rastrear movimientos a través de la pared, pero los animales de aquí sabían lo peligroso que era dependiendo de cuánto ki estuviera reprimiendo. No era como si me ignoraran por completo como una amenaza cuando reprimí mi ki lo más que pude, pero definitivamente bajaron un poco la guardia. No debería haber sido una sorpresa que no estuvieran dispuestos a ignorar mi presencia incluso cuando mi ki estaba suprimido, especialmente después de que casi pierdo un brazo por una planta que tenía un nivel de poder bajo. Debería haber sido obvio que había cosas en este mundo que eran peligrosas a pesar de su bajo nivel de poder. Por ejemplo, había animales y plantas venenosas que no podían ignorarse. Hablando de veneno, he adquirido el hábito de comer algunos de ellos para desarrollar mi resistencia a una variedad de toxinas. Aunque sonaba estúpido comer animales venenosos y beber el veneno recolectado de otro animal, funcionó. El aguijón de las toxinas disminuyó y, en algún momento, no lo consideré peligroso. Claro, no me excedí, pero era más como comer algo picante o agrio. Ahora podía identificar algunas toxinas solo por el olfato y el gusto, y se me ocurrió la idea de condimentar mi comida con ellas. No diría que soy el mejor cocinero, pero con las toxinas, la deliciosa carne se volvió aún mejor y adquirió una riqueza que no tenía sin ellas. Honestamente, me sentí como si fuera un antiguo recolector caminando por tierras desconocidas y explorando el entorno inmediato en busca de alimento. Esto era justo lo que imaginaba al ser abandonado voluntariamente en una isla solitaria. Era emocionante ver algo nuevo cada día. Volverme más fuerte y rápido de lo humanamente posible también fue una grata sorpresa. Este estilo de vida era más que adictivo. Casi me preocupaba no querer irme de este planeta al llegar a la cima, pero al recordar cuántos oponentes fuertes podría enfrentar en el futuro, mi entusiasmo por el futuro crecía cada vez más. Obviamente yo también estaba preocupado, pero aprender de mi lado Saiyan a no preocuparme demasiado y simplemente hacerlo mejor fue suficiente para no dejarme paralizado por la indecisión, específicamente por el torneo de poder y todo ese jazz. Mi temperamento Saiyajin me impulsaba a moverme, ya fuera para entrenar, cazar o incluso construir un refugio. Los Saiyajin eran de acción, no de palabras, y eso estaba arraigado en mi ser, lo que también me trajo algunos problemas. Era mucho más difícil sentarse a pensar y planificar algo si no se trataba de entrenamiento. Me costó un poco empezar a meditar para controlar mis emociones y estar más centrado. No fue hasta que pensé en mi rutina como una forma de dominar rápidamente la transformación de Super Saiyan que pude no ser tan afectado por la provocación o incluso por las secuelas de la transformación de Ozaru.
Si no controlaba mis emociones, probablemente haría algo precipitado, como arrasar con el público solo para conseguir una buena pelea. Sinceramente, no entendía por qué me costaba tanto mantener la compostura. Siempre se me daba bien evitar hacer algo perjudicial, y solo mejoré en prisión. Tener que tener cuidado con todo lo que le decía a alguien me mantenía con los pies en la tierra. Ahora, mis esfuerzos por mantenerme con los pies en la tierra se sentían como si intentara detener un avión para que no despegara. Quería frustrarme por mis instintos, pero también sabía que ya me habían salvado el trasero varias veces en las últimas semanas, incluso si también me ponía en peligro. Por otra parte, parecía que había más lunas orbitando este planeta. 3 para ser precisos. Esto significaba que cada 2 semanas brillaba una luna llena en el cielo, al menos eso me dijo mi explorador tras 2 días de exploración. El proceso de escaneo habría sido más rápido, pero solo era un explorador de repuesto, un modelo antiguo, lo que significaba que sus funciones no estaban tan optimizadas como las de los nuevos modelos. Sin embargo, como tampoco usé las demás funciones del nuevo modelo, los resultados no me decepcionaron. Simplemente me alegré de tenerlas. Otra cosa que pasó fue encontrarme con mi nueva mascota. Parecía un carlino gordo y feo, con la piel rosada y sin pelo. Sinceramente, era una de las criaturas más feas que he visto en este planeta, pero me pareció bien tener compañía. Sin embargo, el pequeño cabrón se escapó la primera vez que lo saqué a pasear, a pesar de haberle dado de comer y beber. En cuanto lo encuentre, me lo comeré. En fin, me estaba preparando para la siguiente luna. Sentía que no podría dominarlo en la luna llena, pero necesitaba practicar. Como salía a entrenar y pelear casi a diario, me lesionaba mucho, y aunque me recuperaba más rápido que un humano, era un poco lento para mi gusto. La transformación en Ozaru parecía haber curado mis heridas la última vez, y pensé que la usaría para sanar de nuevo. Además, necesitaba dominarla de todas formas y sería mejor hacerlo cuanto antes. No quería transformarme y volar la tierra por los aires sin querer solo porque no la había dominado ya. Ya era crucial hacerlo aquí, ya que no tenía a nadie que me controlara en caso de que me volviera loco. Por suerte, aunque me convertiría en la criatura más fuerte del planeta, con un nivel de poder de 4000, no podría destruirlo. Solo esperaba que la distancia que puse detrás de mí y de mi bola de ataque fuera suficiente. Había metido mi explorador en mi bola de ataque porque no quería que lo destruyeran. Solo llevaba mi control remoto, guardado dentro de mi armadura, que por suerte era expandible tras descubrir la última transformación. Mi sentido del ki resultó invaluable en mi camino a una zona apartada, ya que pude evitar cualquier fuerza vital que se mostrara fuera de mí. Además, mantuve mi ki reprimido, lo cual fue un entrenamiento en sí mismo. Reprimí mi ki tanto como pude durante todo el tiempo, ya que esto mejoraba mi conexión mente-ki al estar consciente de él la mayor parte del tiempo. Como resultado, mi velocidad de movimiento disminuyó mucho, pero según la última actualización de mi explorador, tuve tiempo. Empecé a caminar en 2 días. La luna llena debería aparecer en menos de un día. Todo este esfuerzo solo para que mi bola de ataque estuviera a salvo. Suspiro podría haberla lanzado al espacio exterior para que fuera un satélite, pero preferiría tener la bola de ataque cerca en caso de emergencia. Tampoco se recomendaba que orbitara el planeta que se visitaba, ya que alteraba la recarga de la bola de ataque o algo así. Sí, al parecer, la bola de ataque podía recargarse estando en la atmósfera. El manual no daba una descripción precisa, así que solo sabía que podía reabastecerse de combustible y que tomaría algunos meses para obtener una cantidad sustancial. Después de caminar durante 1 día y medio a un ritmo equivalente a la velocidad máxima de Usain, llegué a una pradera con árboles de tamaño normal dispersos aquí y allá. Era bastante idílico, lo cual, por desgracia, cambiaría después de arrasarlo como Ozaru. Dejé de caminar y empecé a entrenar mientras esperaba a que se pusiera el sol y saliera la luna llena. Después de estar bastante exhausto, me senté con las piernas cruzadas para recuperar mi estado mental lo mejor posible. Un rato después, me levanté de nuevo y abrí los ojos para ver unos pájaros posándose en un árbol a lo lejos. Rápidamente los ignoré a ellos y a todo lo demás mientras miraba la luna que brillaba más que las estrellas en el cielo. Como la primera vez, fue igual de cautivador. Sentí que mi corazón latía con fuerza mientras la energía me inundaba el cuerpo. El suelo parecía más distante, pero la luna parecía tan lejana como antes. Las heridas en mi cuerpo desaparecieron a medida que me hacía más fuerte. Sabía que resistía mejor que antes, pero no podría permanecer consciente mientras sentía que el control se me escapaba de las manos como arena.
Mi mente se distraía cada vez más a cada segundo, mientras mi conciencia se desvanecía en el fondo. No fue hasta que fue apenas un susurro que noté un zumbido en mi cabeza que no existía cuando me transformé la primera vez. Cuando desperté al día siguiente dentro de un cráter humanoide, tenía un ligero dolor de cabeza. Sinceramente, se sentía como una resaca. Me levanté y observé mi cuerpo, que parecía haberse curado. Estaba exhausto y una comida me vendría bien, así que rápidamente capturé una criatura con un nivel de poder de docenas y comí hasta saciarme. Saqué mi control remoto del bolsillo y suspiré aliviado al verlo intacto. Entonces llamé a mi bola de ataque hacia mi posición. No tardó mucho en llegar frente a mí y abrió la puerta automáticamente. Ya había guardado mis cajas de comida en mi cueva, pues no quería desperdiciarlas por ahora, ya que seguirían comestibles después de varios meses. No ordené que la bola de ataque regresara a mi cueva y la dejé en este cráter por ahora. Decidí explorar otros rincones del mundo. No podía quedarme en la selva todo el tiempo que viviera aquí. El nivel de poder más alto en la jungla estaba en los 600 y era significativamente más fuerte que las otras criaturas de la jungla, que rondaban los 500. Era un poco demasiado alto para mí ahora, pero no debería ser demasiado difícil superarlo pronto. Quería una zona más densa con muchos animales poderosos con los que luchar. Simplemente tomé una dirección y empecé a caminar. Ya había notado que estos pájaros parecidos a cuervos me seguían o más bien me observaban desde el día en que me entregaron su mensaje, pero no iba a encontrar a quien quería que lo encontrara, no hasta que fuera la criatura más fuerte de este planeta. Entrenaría hasta que nada de lo que este planeta me lanzara pudiera vencerme. Aparte de eso, tampoco estaba en condiciones de conocer a alguien tan pretencioso, que quería esconderse tras un grupo de débiles. De cualquier manera, no me encontraría con el líder de los pájaros durante bastante tiempo. Así que, unos días después, me adentraba en la oscura cueva donde se encontraban reunidos varios 500 y 600. Había un nivel de poder de 674 viviendo más abajo, probablemente el más fuerte de estos topos, pero decidí no conocerlo hasta que me diera la gana. La oscuridad del sistema de cuevas fue todo un reto, sobre todo porque allí abajo no había ninguna fuente de luz. Ya había descubierto que mis ojos de Saiyajin se adaptaban perfectamente a la luz tenue, hasta el punto de poder afirmar tener visión nocturna. Aquí abajo, sin embargo, había algo más. No veía nada, salvo cuando usaba mi ki, que también era efectivo para cegar por completo a mis oponentes. De hecho, cegarlos con mi ki era tan efectivo que eran presa fácil. Me tomó un día y medio antes de darme cuenta de por qué estas criaturas parecidas a topos en este sistema de cuevas eran comparativamente fuertes. Al evitar la superficie, no contaban con presas adecuadas. Su tamaño oscilaba entre 1 y 2 metros, lo que impedía que los gusanos y otros insectos diminutos saciaran a estos carnívoros. En algún momento de su desarrollo, recurrieron al canibalismo. Debido al combate constante entre ellos, su nivel de poder había aumentado, pero también se había equilibrado un poco entre las especies. Ellos solo vivían en pequeños grupos y luego cazaban y mataban a los demás topos machos hasta que no quedaba ninguno, después de lo cual tomaban a las hembras y a las crías para integrarlas a su grupo. Honestamente, sentí poco remordimiento por matar a cualquier criatura en este planeta, incluso después de saber que la criatura de 6 patas de hace unas semanas solo estaba protegiendo a sus crías, lo que la había vuelto más territorial, pero matar a estos topos fue algo agradable. Sentí que juzgaba sus acciones. También ayudó que no fueran muy sabrosos y tuvieran poca carne. En fin, empecé a moverme entre los sistemas de cuevas y a eliminar varios grupos como parte de mi rutina diaria de entrenamiento. Por supuesto, no olvidé entrenar con todos los métodos imaginables que había aprendido. No depender de mis ojos también fue una experiencia maravillosa. Aunque limitaba mis sentidos, no pude evitar sentirme liberado al no poder ver. Mi capacidad para percibir el ki se disparó y mi capacidad para escuchar el entorno en busca de señales y actuar según mis instintos se desarrollaba de maravilla, como mínimo. Me sentí en la cima del mundo cuando esquivé las garras excavadoras de 2 criaturas parecidas a topos, que eran superiores a mí en términos de fuerza, teniendo unas pocas docenas de niveles de poder sobre mí. No fue fácil, pero me estaba sintiendo cómodo luchando contra estas criaturas, pensé mientras les destrozaba las muñecas con unos cuantos golpes de karate. Ya me estoy acostumbrando a la idea de que los niveles de poder carecían de importancia.
Claro, algunos animales usaban veneno o armas como sus garras o sus mandíbulas, comparativamente fuertes, para obtener ventaja y golpear por encima de su nivel de poder, pero incluso si no lo tenían, su nivel de poder no representaba sus capacidades de combate. Aunque al principio me costó asimilarlo, me di cuenta de que su poder se limitaba a la cantidad de fuerza vital que el explorador podía detectar. Simplemente no eran tan eficientes al usar su fuerza vital como yo, ya que no perfeccionaban sus habilidades. Era como un fisicoculturista intentando luchar contra un luchador experimentado o intentando superar a un velocista. El fisicoculturista podía ser más fuerte y tener más músculos, pero aún así era superado por el luchador y el velocista. Era solo cuestión de especialización. Estaba seguro de que no sería capaz de cavar tan rápido como estos topos, pero en una pelea, tenía la ventaja, especialmente porque no podían confiar en emboscadas, ya que podía detectarlos incluso a través del suelo. Obviamente, si mi oponente tenía el doble de mi poder, no tendría posibilidad de sobrevivir. Había un límite a la habilidad que podía superar la brecha entre las capacidades físicas. Sin embargo, las criaturas con un nivel de poder similar al mío eran cada vez más fáciles de controlar. En el futuro, necesitaba encontrar criaturas que fueran mucho más fuertes que yo o criaturas que también pudieran utilizar su ki de manera eficiente. No pasaría mucho tiempo antes de que pudiera desafiar a la criatura más fuerte de este planeta, incluso si estaba varios cientos de niveles de poder por encima del mío. De todos modos, bien podría adentrarme más en la cueva para masacrar a los más fuertes de esta especie, me llevó un mes eliminarlos, y casi me pareció demasiado fácil. Pensé mientras sostenía al líder topo moribundo con una mano apretándole la garganta antes de tirarlo a un lado. Mi armadura estaba ahora empapada de sangre púrpura. Parte de ella ya se había secado hacía tiempo, pero la mayor parte provenía del último esfuerzo de esta raza. 2 semanas después de mi matanza sistemática, empezaron a notar que algo estaba sucediendo. Temían mi silueta mientras se congregaban bajo el liderazgo del topo más fuerte. Un topo mutante que alcanzó un impresionante tamaño de 2,5 metros. El mismo líder topo era ahora un cadáver enfriándose en este laberinto de cuevas que pronto sería olvidado. La última semana se estaba volviendo un poco monótona, ya que solo cumplía con lo que me proponía, así que decidí atacar su cueva principal y eliminar las cuevas laterales con una ráfaga de ki para ahorrar tiempo. Hubo algunos momentos de peligro, pero no habían aprendido mucho de los encuentros anteriores. Podría haber algunos sobrevivientes, pero me estaba cansando de estas cuevas, así que no pude evitar sentir la necesidad de abandonar el subsuelo. Tenía algunas lesiones, pero mi mentalidad fue la que más sufrió en un mes de matanza. No dejé de meditar, pero 1 o 2 horas al día solo me ayudaban hasta cierto punto con los días y las noches de matanza y entrenamiento. Por primera vez, necesitaba un par de días de descanso. Ignoré los caminos excavados por los topos y simplemente abrí paso a través del suelo antes de llegar rápidamente a la superficie. Mantuve los ojos cerrados, pues sabía que estarían sensibles después de apenas haberlos usado durante un mes. Tras salir de la tierra, noté que la luz que entraba por mis párpados no era muy intensa. Los abrí lentamente, pero mi visión se volvió visiblemente borrosa. Me llevó varios minutos adaptarme. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que era de noche y que la luna iluminaba el entorno. Como era luna llena, no me atreví a levantar la vista. Solo lo sabía porque llevaba mi scooter conmigo. Me saltaría esta transformación para no destruirlo accidentalmente. Además, no estaba mentalmente preparado para otra transformación. Necesitaba unas breves vacaciones antes de intentar dominar la forma de nuevo. Me dirigí hacia la dirección desde donde oí correr el agua y corrí hacia allí. Mientras corría hacia el agua conteniendo mi ki, noté una vez más que era más rápido que hacía unos meses. Cada vez era más eficiente con mi ki. Por lo tanto, podía ir más rápido y por más tiempo con menos ki que antes. Aunque mi nivel de poder solo había aumentado en unos 180, era incomparable con mi anterior ki, incluso con el ki suprimido. Al usar lentamente mi ki en sintonía con mi cuerpo durante el entrenamiento y el combate, mi control no hizo más que aumentar, y eso sin mencionar los avances que obtuve con la meditación. Como era de esperar, el aumento debido a un aumento de Zenkai a partir de una situación cercana a la muerte no vino con un control de ki perfecto y necesitó tiempo para readaptarlo de acuerdo con el aumento. La pérdida de control no fue tan grave, solo notable. Supuse que tenía algo que ver con que no me había ganado este poder. Mi aumento de fuerza con el combate, el entrenamiento y la meditación fue un esfuerzo consciente.
Un aumento Zenkai era un aumento repentino de masa y fuerza pura. No tendría experiencia en usar la nueva fuerza con la misma facilidad que antes. Era simplemente eso, un aumento repentino y permanente del poder base de un Saiyajin. Poder usar dicho poder eficientemente era el único problema. En cuanto al tema, tendré que encontrar una manera de abusar de esto desde el principio sin morir realmente. El aumento de Zenkai no parece ser de mucha ayuda en las etapas posteriores. Quizás hasta que consiga la transformación a Super Saiyan siga siendo útil, pero a partir de ahí no estaba muy seguro. Obviamente esperaba que siguiera siendo relevante, ya que ayudó a Zamasu a enfrentarse al dúo de dioses Saiyajin. No estaba seguro de si ese detalle era preciso, pero la posibilidad de abusar de Zenkai hasta bien entrada la divinidad era algo a lo que no me negaría. Mientras terminaba ese pensamiento, llegué a un pequeño arroyo que apenas era suficiente para limpiarme. Me tomó un tiempo quitar la sangre seca de mi armadura, pero lo logré después de esforzarme un poco. Colgué mi armadura a secar antes de hacerme una camita con hojas. Encendí una fogata y me acosté a dormir. Ya no me preocupaban las emboscadas. Después de vivir en un laberinto de cuevas mientras topos hostiles podían atravesar las paredes en cualquier momento, mi sentido del peligro me advertía fácilmente de la presencia de enemigos hostiles. Fue fascinante darme cuenta de cuánto percibía mi cuerpo. Podía estar profundamente dormido y aún así despertar al instante, listo para la batalla. Además, con un nivel de poder de 580, ya estaba seguro de escapar incluso de la criatura más fuerte del planeta. Podía simplemente detonar los alrededores y escapar entre los escombros. Bueno, si mi oponente tuviera sentido ki, no habría mucho que pudiera hacer, pero podría jugar a las escondidas con cualquier otra criatura. En general, estaba bastante satisfecho con mi progreso. Claro que podría haber sido aún mejor si hubiera tenido un maestro de ki que me enseñara, pero por ahora me bastaría con tener una afinidad instintiva. Como había muchísimos topos, mi principal avance con los ataques de ki fue con ataques simultáneos. Lanzar un ataque de ki que se dividiera en varios más pequeños fue un control de masas bastante efectivo. Incluso si solo los dejara aturdidos, bastaría para eliminar a uno o dos de mis oponentes. Aunque eso no será de mucha ayuda en el futuro. Tendría que inventar ataques potentes para los oponentes más fuertes a los que me enfrentaré en el futuro. Mientras pensaba en el enemigo más cercano al que podría enfrentarme, recordé que el rey Cold aún no le dio la raza Saiyan a Freezer, tal vez progresaré lo suficientemente rápido como para poder matar a la familia Cold antes de que la raza Saiyan se extinga. Como mínimo, usaré las esferas del dragón para rescatar a mis padres, o quizás también a otros Saiyajin. Quizás tenga que tener cuidado al rescatar a los demás Saiyajin, pero si fuera lo suficientemente fuerte, no tendrían más remedio que escucharme. Hablando de fortalecerme rápidamente, también sentí que otro Zenkai me impulsaría aún más que el anterior. Era como si mi cuerpo se estuviera preparando para el siguiente gran aumento. No me sorprendería que mi fuerza aumentara considerablemente. De cualquier manera, ya había aumentado mi nivel de poder en casi 500 en tan solo 3 meses, así que aunque quisiera quejarme, no podría. De hecho, pronto podría calificar como guerrero de clase baja. En ese momento, yo no era diferente del futuro bebé infiltrado del que mis padres Saiyajin habían oído hablar. Actualmente, un bebé se identificaba para pertenecer a una clase según su nivel de poder al nacer, pero todos podían ascender siempre que su nivel de poder alcanzara cierto umbral. Según los rangos que recordaba de mis recuerdos Saiyan, todo entre 1000 y 2000 PL, eran guerreros de clase baja, 2000 a 10.000 PL eran guerreros de clase media, y todos los superiores eran parte de las élites a las que por supuesto solo el dúo Vegeta pertenecería canónicamente. Mientras mi nivel de poder superara al del rey Vegeta y por lo tanto perteneciera a la élite, los otros Saiyajin probablemente me acogerían con agrado a estar a cargo. Tras dormir el resto de la noche, me levanté poco después del amanecer. Busqué rápidamente mi desayuno antes de alzar el vuelo y empezar a volar en una dirección aleatoria que no me llevara de vuelta a la selva. Quería explorar este planeta, aunque solo fuera una vista rudimentaria. Simplemente volaba tranquilamente por el aire a velocidad constante, buscando cualquier nivel de poder alto. Sabía que encontrar oponentes adecuados se volvería cada vez más difícil a medida que mi fuerza aumentara, así que no rehuiría ninguna oportunidad. En cuanto a unas pequeñas vacaciones para calmar mi mente, pelear 1 o 2 veces al día ya era mucho más relajado que estar preparado para emboscadas toda la noche, solo para luchar horas y horas todos los días.
Aunque me prometí a mí mismo que días antes de la próxima luna llena, me relajaría como nunca antes en este planeta. Solo para estar en el estado mental más relajado antes de transformarme de nuevo en un simio gigante e irritable. A medida que volaba más en la dirección elegida, noté que el ambiente se estaba enfriando y que la vegetación retrocedía un poco. No tardé mucho en ver los primeros rastros de nieve en las montañas lejanas. Fue una vista realmente hermosa, comparable a pocas vistas que había visto en la Tierra. El ambiente en general era mucho más agradable aquí. El aire estaba limpio, el agua y el suelo estaban libres de basura, y los árboles estaban intactos por la civilización. Si ignorabas a las bestias furiosas que querían matarte, vivir aquí era una experiencia bastante pacífica. Aunque para mí, las bestias feroces eran una ventaja, lo cual era simplemente mi fisiología Saiyajin alterando mi visión del mundo. Chirrido habla del diablo y aparecerá. Un chillido agudo se escuchó desde una montaña cercana, seguido de una sombra que se dirigía hacia mí a gran velocidad. Sentí que su fuerza era superior a la mía, pero eso no significaba mucho, ¿verdad? No pude evitar anticipar su llegada. Sin duda, una sonrisa feroz se dibujó en mi rostro al ver al asaltante que se acercaba.